Antes del amanecer, Lucía Ramírez ya estaba de pie, moviéndose silenciosamente por la cocina de su pequeño departamento en las afueras de la Ciudad de México. El aroma a café fresco llenaba el espacio, señalando el inicio de otro día de arduo trabajo. Con la determinación de una madre soltera, Lucía se preparaba para enfrentar sus dos trabajos, todo para asegurar una vida digna para su única hija, Mariana. Mariana, una joven de 18 años, se despertó al escuchar los sonidos de la rutina matutina de su madre. Se unió a Lucía en la cocina, donde un breve intercambio de palabras reveló el profundo vínculo entre ellas. «Mamá, déjame ayudarte», dijo Mariana, su voz suave rompiendo el silencio de la mañana. «Querida, deberías descansar más», respondió Lucía con una sonrisa, la preocupación siempre presente en su voz. Mariana observó a su madre prepararse para salir, insistiendo en cuidarla de la única manera que sabía, preparándole una lonchera para el almuerzo. «Llévate esto. No quiero que gastes tu dinero en la calle». Lucía aceptó con una sonrisa, conmovida por la preocupación de su hija. «¿Qué haría sin ti?», bromeó, la gratitud brillando en sus ojos. Con un abrazo apretado, Lucía partió hacia otro día de lucha, dejando a Mariana con sus pensamientos y planes para el futuro. Mariana sabía que las responsabilidades la esperaban, pero estaba determinada a superarlas, impulsada por el amor y el sacrificio de su madre. Este capítulo establece la esencia de la relación entre Mariana y Lucía, un lazo inquebrantable que sostiene la narrativa, preparando el terreno para los desafíos y giros emocionales que están por venir. La noche caía sobre la ciudad, esparciendo un manto de estrellas en el cielo mientras Mariana se sentaba a la mesa de la cocina, los diplomas de la preparatoria esparcidos frente a ella. El orgullo de su logro era opacado por la preocupación palpable que flotaba en el aire. Lucía, aunque intentaba ocultarlo, estaba cada vez más debilitada, su salud deteriorándose silenciosamente. Mariana, con los ojos fijos en los papeles frente a ella, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sabía que la ruta académica tradicional no era una opción, la necesidad de ayudar a su madre era urgente. Los cursos de enfermería surgieron como una luz al final del túnel, una manera de empezar a trabajar rápidamente y traer algo de alivio financiero al hogar. ¿Estás pensando de nuevo en tus cursos?, preguntó Lucía, notando la expresión pensativa de su hija. «Sí, mamá. He decidido», respondió Mariana, determinada. «Voy a tomar los cursos de enfermería. Así podré empezar a trabajar pronto y cuidar de ti». Lucía sonrió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. «Quisiera que pudiera seguir tus sueños, no solo las necesidades». «Mamá, cuidar de nosotras es mi sueño ahora», interrumpió suavemente Mariana, tomándole la mano a Lucía. «Vamos a estar bien. Te lo prometo». Los siguientes meses fueron un torbellino de actividades para Mariana. Entre los intensivos cursos de enfermería y el constante cuidado de Lucía, cuya salud iba de mal en peor, la joven apenas tenía tiempo para respirar. La urgencia de encontrar un trabajo se volvió aún más apremiante, y Mariana sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Pero su determinación era inquebrantable. El día en que Mariana recibió su certificado de finalización del curso de enfermería fue agridulce. La alegría de alcanzar ese objetivo se vio atenuada por la preocupación por Lucía, ahora confinada a la cama, su vitalidad escapándose como arena entre los dedos. Con el certificado en mano, Mariana sabía que el próximo paso era encontrar un trabajo, cualquier trabajo, que pudiera traer algo de alivio económico para ellas. Sin embargo, el destino estaba a punto de llevarla por un camino inesperado, llevándola directamente a la puerta de la mansión de los Mendoza, donde las líneas de su vida se cruzarían con las de Alejandro Mendoza de maneras que nunca podría haber imaginado. Después de completar los cursos de enfermería, Mariana se encontró frente al vasto e intimidante mercado laboral. En cada entrevista, la falta de experiencia era un obstáculo insuperable, haciendo que la esperanza diera paso al desaliento. La necesidad de encontrar un trabajo se volvió aún más urgente cuando Lucía enfermó. Las noches de Mariana eran largas, divididas entre cuidar de su madre y buscar oportunidades laborales en línea. En una tarde particularmente calurosa, Mariana navegaba por internet en busca de cualquier puesto que pudiera ocupar. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un anuncio que parecía ser la respuesta a sus plegarias, una vacante para enfermera particular en la mansión de Alejandro Mendoza, un conocido empresario de la región. El anuncio especificaba la necesidad de cuidados para una señora mayor con problemas de salud complejos. Mariana sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza, esta era la oportunidad que tanto había buscado.
sin perder tiempo, Mariana envió su currículum, acompañado de una carta de presentación en la que detallaba su pasión por la enfermería y el deseo de marcar la diferencia en la vida de los pacientes. Para su sorpresa, recibió una respuesta al día siguiente, invitándola a una entrevista en la imponente mansión de Mendoza. Llegó el día de la entrevista y Mariana se encontró frente a los portones de una de las casas más lujosas de la ciudad. Su corazón latía fuerte, no solo por la ansiedad de la entrevista, sino por la realidad de estar entrando en un mundo tan diferente al suyo. Fue recibida por un mayordomo que la condujo a través de pasillos ricamente decorados hasta una amplia oficina, donde Alejandro Mendoza la esperaba. Alejandro era un hombre de postura imponente, con una mirada penetrante que parecía evaluar a Mariana desde el momento en que entró en la oficina. Después de breves presentaciones, fue directo al grano. Tu currículum es impresionante para alguien tan joven. Pero dime, Mariana, ¿por qué debería elegirte para cuidar a mi madre? Aunque intimidada por la presencia de Alejandro, Mariana mantuvo la compostura. Entiendo la responsabilidad que este puesto requiere y estoy lista para dedicarme por completo al bienestar de su madre. Creo que mi pasión por la enfermería y mi habilidad para conectar con los pacientes son fundamentales para proporcionar el cuidado que ella merece. Alejandro observó a Mariana por un momento, como si intentara descifrar sus pensamientos. Entonces, con un leve gesto, terminó la entrevista. Muy bien, Mariana. Veamos cómo te va. Comienzas mañana. Al salir de la mansión, Mariana sintió un peso salir de sus hombros. Había enfrentado uno de los mayores desafíos de su vida y había salido victoriosa. Ahora, con un trabajo seguro, finalmente podría cuidar de su madre sin la constante preocupación financiera que tanto las agobiaba. Mientras caminaba de regreso a casa, Mariana sabía que los desafíos estaban lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentarlos con la cabeza en alto. El primer día de Mariana en la imponente mansión Mendoza fue un salto a un mundo desconocido. La grandeza de la propiedad contrastaba claramente con la sencillez de su vida con Lucía. Recibida con una mezcla de indiferencia y curiosidad por los demás empleados, Mariana sintió el peso de la realidad que ahora enfrentaba: trabajar para Alejandro Mendoza, un hombre cuya reputación lo precedía. Alejandro era un enigma. Exitoso en los negocios y con una presencia que imponía respeto, su personalidad estaba marcada por un temperamento difícil y una impaciencia que pocos podían tolerar. Mariana se dio cuenta rápidamente de que su jornada aquí no sería fácil. A pesar de las advertencias veladas de los demás empleados, estaba decidida a mantener el enfoque en su misión: cuidar a la madre de Alejandro, que sufría de una enfermedad crónica que la mantenía confinada en sus aposentos, una mujer que, a pesar de su condición, mostraba una fortaleza y dignidad inquebrantables. El trabajo era arduo y las horas, largas. Mariana se entregaba a cuidar a la señora Mendoza con una compasión que iba más allá de las obligaciones de su función. Administraba los medicamentos, preparaba comidas ligeras y pasaba horas junto a la cama, ofreciendo consuelo y conversación. Sin embargo, la gratificación económica no reflejaba la magnitud de su dedicación. La remuneración era notablemente inferior a lo que Mariana esperaba, dificultando aún más la situación financiera en casa. Alejandro rara vez aparecía, pero cuando lo hacía, su presencia era como una tormenta, transformando la atmósfera de la casa con su energía intensa y a menudo sombría. Mariana observaba desde lejos, con el corazón apretado cada vez que reprendía a un empleado o descartaba un informe con desdén. No podía dejar de preguntarse cómo alguien con tanto poder y éxito podía parecer tan perpetuamente insatisfecho. La relación entre Mariana y Alejandro era estrictamente profesional, limitada a breves encuentros en los que apenas reconocía su presencia. Ella, por su parte, se mantenía firme, enfocando su energía y atención en la señora Mendoza, cuya gratitud y cariño se convirtieron en pequeños oasis de confort en su día a día. La cruda realidad de trabajar para Alejandro y las demandas de su nuevo papel ponen a prueba a Mariana de formas que nunca imaginó, preparando el escenario para los desafíos y las revelaciones que están por venir. A medida que los días pasaban, la salud de Lucía se deterioraba con una rapidez alarmante, cada vez más dependiente de los cuidados de Mariana. Las noches se volvieron largas, pobladas por visitas al hospital y vigilias junto a la cama, donde Mariana sostenía la mano de su madre, ofreciendo consuelo en medio del dolor y la incertidumbre. El peso de la situación financiera de la familia se convirtió en una sombra constante sobre Mariana, un recordatorio amargo de su incapacidad para aliviar el sufrimiento de Lucía a través de mejores tratamientos o medicamentos. La determinación de Mariana de cambiar esta realidad alcanzó un punto crítico.
La conciencia de que el salario que recibía por su trabajo en la mansión Mendoza no era suficiente para cubrir los gastos médicos de Lucía la impulsó a tomar una decisión audaz: confrontaría a Alejandro, pidiendo un aumento de sueldo. Esta decisión no llegó sin dudas. Los consejos y advertencias de los colegas sobre el temperamento impredecible de Alejandro resonaban en su mente, creando un torbellino de dudas y miedos. A pesar de las advertencias, Mariana se negó a ser disuadida. La situación de mi mamá es desesperada, y necesito hacer algo, murmuró para sí misma, ensayando mentalmente lo que diría a Alejandro. Sus colegas observaban con una mezcla de admiración y preocupación, conscientes del riesgo que corría al desafiar la autoridad de Alejandro, pero incapaces de negar el valor que tal acto exigía. El día elegido para el enfrentamiento llegó con una carga de tensión palpable. Mariana se preparó meticulosamente, eligiendo sus palabras con cuidado y fortaleciéndose con el recuerdo de la lucha de su madre. Se dirigió al despacho de Alejandro, su corazón latiendo fuerte contra su pecho, cada paso resonando en los pasillos silenciosos de la mansión. Al llegar a la puerta del despacho, Mariana vaciló por un momento, reuniendo sus fuerzas antes de golpear suavemente. Una voz áspera le concedió entrada, y ella entró, encontrando a Alejandro absorto en su trabajo, rodeado de montones de papeles y con una expresión de concentración intensa. Alejandro levantó la vista, sorprendido por la interrupción. ¿Qué quieres? Su voz era fría, directa, esperando una respuesta rápida y sin importancia para poder volver al trabajo. Mariana tragó saliva, pero su voz se mantuvo firme. Señor Mendoza, vengo a pedir un aumento de sueldo. Mi mamá está muy enferma, ¿y yo? Su voz titubeó por un momento, pero recuperó la compostura: necesito más recursos para cuidar de ella. La reacción de Alejandro fue inmediata e intensa, su rostro se endureció mientras la evaluaba con una mirada que mezclaba incredulidad e irritación. El silencio que siguió fue tenso, cargado de expectativas y temores. El despacho de Alejandro Mendoza se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Mariana, con una mezcla de valentía y desesperación, acababa de pedir un aumento de sueldo para ayudar en el tratamiento de su madre enferma. La respuesta de Alejandro fue rápida y cortante, un reflejo de su conocida impaciencia e intolerancia ante desafíos a su autoridad. «¿Acabas de llegar y ya crees que tienes derecho a pedir más dinero?», reprendió Alejandro, su voz elevándose en frustración. La tensión era palpable, y Mariana sintió el peso de cada palabra como un golpe físico, pero se mantuvo firme, impulsada por la urgencia de la situación de su madre. La discusión escaló rápidamente, y Alejandro, incapaz de contener su irritación, acabó humillando a Mariana frente a varios empleados que, atraídos por el aumento del volumen de la discusión, se habían reunido en la puerta del despacho. La humillación pública fue un momento de profundo dolor para Mariana, pero también un punto de no retorno. Con nada más que perder y su corazón rebosante de desesperación, se lanzó a un acto de revelación que lo cambiaría todo. «Tú no entiendes. No sabes por qué esto es tan importante para mí», y exclamó Mariana, con la voz temblorosa pero claramente audible para todos los presentes. Alejandro, sorprendido por el repentino cambio en el tono de la conversación, se detuvo para mirarla, una expresión de confusión cruzando su rostro. «¿Por qué sería más importante para ti que para cualquier otra persona aquí?», preguntó Alejandro, su curiosidad superando momentáneamente su irritación. Fue entonces cuando Mariana, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, las palabras saliendo casi sin poder controlarlas, reveló el secreto que su madre había guardado por tantos años. «¿Por qué? Porque yo soy tu hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación cayó sobre la sala como una tormenta repentina, dejando a todos, incluido Alejandro, completamente aturdidos. Las miradas de los empleados que se aglomeraban en la puerta oscilaban entre Mariana y Alejandro, buscando en sus rostros alguna señal de que habían entendido mal. Alejandro, por un momento, pareció perder toda su compostura habitual. «¿Qué dijiste?». Su voz era un susurro, casi inaudible, cargada de una mezcla de incredulidad y emergente desesperación. «Descubrí, después de todos estos años, mi madre me lo dijo», logró decir Mariana, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No quería creerlo, pero es verdad. Tú eres mi padre». En ese momento, el mundo de Alejandro pareció derrumbarse. Todas las barreras que había construido a lo largo de los años, todas las decisiones que tomó pensando en protegerse de más dolor, parecían ahora triviales frente a la realidad de esa joven mujer, su hija, de pie frente a él, igualmente vulnerable y herida.
El momento de la revelación dejó una atmósfera cargada de tensión en la sala. Alejandro, con el rostro tomado por la incredulidad, miraba fijamente a Mariana, buscando en sus rasgos algún indicio de falsedad. Pero todo lo que encontró fue la sinceridad y la urgencia que emanaban de sus ojos. La mansión, siempre tan llena de movimiento y ruido, parecía suspendida en un silencio expectante. Mariana, esto es una acusación seria. ¿Cómo puedes afirmar tal cosa? La voz de Alejandro temblaba ligeramente, trazando el camino de la duda hasta la posibilidad de una realidad hasta entonces inimaginable. Mariana respiró hondo, reuniendo cada fragmento de coraje que poseía. No es una acusación, es la verdad. Hizo una pausa, buscando en lo más profundo de su memoria los detalles que su madre compartió durante los momentos más íntimos y vulnerables. Mi madre, Lucía Ramírez, y tú, ustedes se conocieron hace muchos años. Fue un tiempo breve, pero intenso y lleno de promesas. Ella quedó embarazada, y antes de poder decírtelo, se separaron por un malentendido, por orgullo. Alejandro se recostó en su silla, como si el peso de las palabras de Mariana fuera físico. Se pasó las manos por el rostro, en un intento de asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. Lucía Ramírez. Murmuró el nombre, como si al hacerlo pudiera traer a la superficie los recuerdos desde hace mucho olvidados. Sí, continuó Mariana, alentada por el reconocimiento en su voz. Ella nunca quiso interrumpir tu vida o carrera, así que eligió criarme sola. Pero siempre me habló de ti, no con resentimiento, sino con tristeza por lo que podría haber sido. Alejandro se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro, la mente acelerada por las implicaciones de esa confesión. ¿Y por qué? ¿Por qué nunca me buscó? ¿Por qué decidiste contármelo ahora? Mi madre se enfermó, dijo Mariana, la voz entrecortada por la emoción. Necesitaba más dinero para sus tratamientos, y pensé que, si supieras de mí, tal vez... Eso cambia todo, Alejandro interrumpió, deteniéndose para mirarla directamente. Mariana, yo necesito tiempo para procesar esto. Tu historia, si es verdadera, significa que toda mi vida... No terminó la frase, perdido en el torbellino de emociones que la revelación de Mariana había desencadenado. Alejandro enfrentaba la realidad de una hija hasta entonces desconocida, y Mariana, a su vez, enfrentaba la incertidumbre de lo que esa confesión significaría para su futuro y el de su madre. La verdad, una vez revelada, prometía redefinir los lazos entre ellos, desencadenando una serie de eventos que pondrían a prueba la fuerza de esas nuevas conexiones. En la quietud de su oficina, Alejandro se encontraba inmerso en pensamientos, con la revelación de Mariana resonando como una melodía distante en su mente. La idea de tener una hija, un vínculo vivo con Lucía, su antigua pasión, parecía surrealista. Recordaba a Lucía con una claridad que lo sorprendía incluso a él mismo, su sonrisa, su toque, la forma en que su presencia lo hacía sentirse vivo. ¿Cómo lo había olvidado? Mariana, por otro lado, se mantenía firme en la convicción de que la verdad necesitaba ser reconocida. Una prueba de ADN, sugirió, rompiendo el silencio que se había establecido entre ellos. Es la única forma de estar seguros. Para ambos. Alejandro miró a Mariana, analizándola no como una empleada, sino como alguien que podría ser parte de su propia historia. Una prueba de ADN, repitió, la idea tomando forma en su mente. Sí, hagámoslo. Necesitamos saber. En los días siguientes, mientras esperaban los resultados de la prueba, Alejandro se encontró en un viaje introspectivo, revisando un pasado que había dejado deliberadamente atrás. El recuerdo de Lucía trajo consigo una oleada de emociones, desde la alegría desmedida hasta el profundo dolor de la separación. Comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado, las oportunidades perdidas y los caminos que habían sido alterados por el orgullo y los malentendidos. Mariana observaba a Alejandro desde lejos, notando el cambio en su comportamiento. Estaba más callado, a menudo perdido en sus pensamientos, una sombra del hombre de negocios siempre seguro y controlado. Era como si la posibilidad de tener una hija estuviera abriendo viejas heridas, obligándolo a enfrentar un pasado que había intentado olvidar. Mientras Alejandro luchaba con sus recuerdos y lo que significaban para su presente, Mariana se preparaba para cualquier resultado. La esperanza de reconocimiento y una nueva conexión con su padre biológico se entrelazaba con el miedo al rechazo. Pero sobre todo, deseaba paz y seguridad para Lucía, quien seguía luchando valientemente contra su enfermedad.
Alejandro y Mariana frente a frente, el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN entre ellos. El momento estaba cargado de expectativa, cada uno preparándose para las consecuencias de la verdad revelada, listos para enfrentar lo que viniera a continuación. Era un punto de inflexión, el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, moldeado por las elecciones del pasado y las posibilidades del futuro. La apertura del sobre trajo un silencio cargado de significado. Las palabras impresas en el papel confirmaban lo que Mariana había dicho: Alejandro Mendoza era, sin lugar a dudas, su padre. La verdad, ahora innegable, actuaba como un espejo, reflejando no solo la conexión biológica entre ellos, sino también las elecciones y los errores que habían moldeado sus vidas. Alejandro sintió el peso de la revelación como una fuerza física, una mezcla de alivio y remordimiento inundando su ser. La realidad de tener una hija, una parte de él y de Lucía, era a la vez aterradora y profundamente emocionante. Era una oportunidad para reparar errores del pasado, para construir algo que hasta entonces él no sabía que le faltaba en su vida. Impulsado por un deseo de reconciliación, Alejandro tomó la decisión de visitar a Lucía. Sabía que enfrentaría no solo a la mujer que había amado, sino también el juicio por sus acciones pasadas, por todo el tiempo perdido. El viaje hacia la modesta casa donde Lucía vivía con Mariana pareció el más largo de su vida, cada paso acercándolo a un enfrentamiento con su pasado. Lucía, aún debilitada por su enfermedad, recibió la noticia de la visita de Alejandro con sorpresa y cautela. El reencuentro estuvo cargado de emoción, una mezcla de alegría, tristeza e incertidumbre. Alejandro, dijo, su voz débil pero no carente de calidez. No esperaba verte aquí. Lucía, Alejandro comenzó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Vine a pedir perdón. Por todo. Mariana me contó sobre ella, sobre nosotros. Yo no sabía. La mirada de Lucía era penetrante, evaluando la sinceridad en las palabras de Alejandro. Años de dolor y resentimiento luchaban contra el recuerdo del amor que habían compartido. El perdón no es algo que se pida fácilmente, Alejandro. Mucho ha sucedido, mucho se ha perdido. Lo sé, Alejandro estuvo de acuerdo, el dolor evidente en su expresión. Y no espero que todo sea olvidado. Pero quiero estar presente, para ti y para Mariana. Quiero ser parte de su vida, quiero ayudar. Lucía observó a Alejandro, viendo en él no solo al hombre que le había roto el corazón, sino también al padre de su hija, alguien dispuesto a enfrentar sus errores. Tomará tiempo, Alejandro. Para ambos. Pero por Mariana, estamos dispuestos a intentarlo. Alejandro, Lucía y Mariana sentados juntos, por primera vez en muchos años, unidos por la revelación y por la posibilidad de un nuevo comienzo. Era un camino lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. La confirmación de la paternidad de Alejandro no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva jornada, donde los caminos que alguna vez se separaron ahora empezaban a cruzarse nuevamente. El reconocimiento de la paternidad de Alejandro abrió un nuevo capítulo en la vida de todos ellos. Alejandro, enfrentando la realidad de años perdidos, se sumergió en un esfuerzo por redimirse, no solo como un gesto de contrición, sino como una verdadera expresión de amor y responsabilidad. Para Lucía, la presencia de Alejandro trajo una mezcla compleja de emociones, un resurgimiento de sentimientos antiguos, teñidos por el dolor de la separación y la amargura de los años de lucha solitaria. Para Mariana, fue el descubrimiento de una parte de su identidad que siempre le fue desconocida, un padre que ahora se esforzaba por ser parte de su vida. Alejandro tomó medidas concretas, apoyando a Lucía en su lucha contra la enfermedad con recursos que antes estaban fuera de su alcance. Consultas médicas, tratamientos avanzados y medicamentos de última generación se volvieron disponibles, trayendo una nueva esperanza para Lucía y aliviando parte del peso que Mariana llevaba en sus hombros. Pero Alejandro sabía que reparar el tejido rasgado de sus relaciones exigiría más que solo apoyo financiero, requeriría tiempo, paciencia y la disposición de abrir su corazón de maneras que nunca antes había hecho. Para Mariana, la creciente presencia de Alejandro en su vida era una realidad con la que aún estaba aprendiendo a lidiar. Había momentos de incomodidad y dudas, entremezclados con momentos de genuina conexión. Alejandro, a su vez, se esforzaba por conocer a su hija, interesándose por sus sueños, sus pasiones y su visión del mundo. Cada conversación, cada momento compartido, era un paso hacia un vínculo que ambos anhelaban, pero que aún estaban aprendiendo a construir. Lucía observaba la aproximación entre padre e hija con un cúmulo de alivio y aprensión.
sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también reconocía la importancia de que Mariana tuviera a Alejandro en su vida. En sus momentos más serenos, cuando el dolor de la enfermedad le daba un respiro, permitía sentir una chispa de optimismo, una creencia cautelosa de que, quizás, después de tantos años de dificultades, un nuevo comienzo fuera posible para todos ellos. Alejandro, Lucía y Mariana se sentaban juntos, compartiendo risas e historias, un retrato de una familia que, aunque formada por las circunstancias más improbables, empezaba a encontrar un nuevo sentido de unidad y propósito. Era un renacimiento, no solo para las relaciones entre ellos, sino para cada uno como individuo, emergiendo de las cenizas de un pasado doloroso para abrazar las posibilidades de un futuro juntos. A medida que los días avanzaban, la familia reconstruida por Alejandro, Mariana y Lucía comenzaba a tejer los hilos de una nueva existencia juntos. No era un proceso sin desafíos, cada uno llevaba consigo las marcas de sus experiencias pasadas, cicatrices que a veces parecían demasiado profundas para sanar por completo. Pero, impulsados por un deseo común de redención y unidad, se comprometieron a enfrentar esos desafíos juntos, aprendiendo valiosas lecciones sobre amor, perdón y la verdadera esencia de la familia. Alejandro, en particular, experimentó una transformación notable. La revelación de su paternidad y la consiguiente reconciliación con Lucía y Mariana actuaron como catalizadores para una profunda autoevaluación. El implacable y distante hombre de negocios dejó paso a una figura más suave, más presente y genuinamente interesada en el bienestar de quienes lo rodeaban. Comenzó a valorar los pequeños pero significativos momentos con su familia, dándose cuenta de que eran esas conexiones humanas las que daban color y significado a la vida. Para Mariana, el viaje de abrir su corazón al padre que nunca conoció estuvo lleno de dudas y esperanza. Cada día traía consigo la oportunidad de descubrir más sobre Alejandro, de ver más allá del hombre de negocios para descubrir al padre que ahora mostraba un interés genuino en su vida. Esta aproximación gradual, aunque cautelosa, le permitió ver los cambios en Alejandro no como actos de obligación, sino como expresiones genuinas de amor y arrepentimiento. Lucía, por su parte, se encontró navegando por las aguas turbulentas del perdón y la redención. Volver a abrir su corazón a Alejandro, después de tantos años de dolor y resentimiento, no fue fácil. Sin embargo, al ver el esfuerzo que él hacía por reconectarse con ella y con Mariana, Lucía comenzó a permitir que las barreras alrededor de su corazón se deshicieran, poco a poco. El proceso de curación era lento, pero la presencia constante de Alejandro y su apoyo inquebrantable en su lucha contra la enfermedad ofrecían un consuelo que ella no había sentido en mucho tiempo. El emocionante final del viaje de esta familia reconstruida se encuentra bajo el suave calor de un atardecer dorado, mientras la ciudad se prepara para las festividades del Día de la Independencia. Es un momento de reflexión y celebración, no solo para el país, sino para Lucía, Alejandro y Mariana, quienes juntos simbolizan un renacimiento marcado por la esperanza, el amor y la unión. Los días oscuros de la enfermedad de Lucía parecen ahora un recuerdo lejano, una sombra que se desvanece bajo la luz de su recuperación. El tratamiento, respaldado por el incansable esfuerzo de Alejandro y el amor inquebrantable de Mariana, trajo no solo la cura para Lucía, sino también la oportunidad para que la familia comenzara de nuevo, esta vez juntos, fortalecidos por las pruebas enfrentadas. En este día de celebración nacional, la familia Mendoza Ramírez se reúne en su jardín, adornado con luces y decoraciones vibrantes, reflejando los colores de la bandera mexicana. Los ojos de Lucía brillan con una vitalidad que parecía perdida, un reflejo del amor que ahora la rodea. Alejandro, a su lado, parece un hombre transformado, su presencia más cálida, más presente, como si cada momento con Lucía y Mariana fuera un tesoro recién descubierto. Mariana observa a sus padres, una sensación de paz llenando su corazón. Ella fue el puente que unió estos dos mundos, y ahora, viéndolos juntos, se da cuenta del papel que desempeñó en sanar las heridas del pasado. Una ola de satisfacción le envuelve, sabiendo que su familia, una vez fragmentada por el tiempo y las circunstancias, ahora está completa, renacida de las cenizas de sus historias individuales. Reflexiona sobre los desafíos que enfrentaron, las diferencias que parecían insuperables, y cómo su persistencia en mantener a todos conectados finalmente dio frutos. La imagen de sus padres, riendo y compartiendo historias, es la prueba viva de que el amor y la comprensión pueden realmente curar antiguas heridas, transformando resentimientos en lazos inquebrantables. La celebración del Día de la Independencia se convierte entonces en un símbolo de su propia independencia, una liberación de las ataduras del pasado, un brindis al futuro que ahora se abre ante ellos. Entre risas, música y bailes, comparten momentos de pura alegría, rodeados de amigos y familiares que son testigos de la fuerza de su vínculo.
Este día, cargado de significados, también refleja el viaje de Mariana, quien, a través de su empatía y esfuerzos incansables, guió a su familia a un nuevo capítulo de unión y felicidad. A medida que el sol se pone, pintando el cielo con colores vibrantes, la sensación de completitud se intensifica. Están juntos, no solo físicamente, sino en espíritu y propósito, celebrando no solo la independencia de una nación, sino la renovación de su propio ser colectivo, listos para enfrentar el futuro como una familia unida. Conforme avanza la noche, el cielo nocturno se convierte en un escenario esplendoroso, donde los fuegos artificiales dibujan historias de color y luz. Cada explosión brillante es una narrativa visual, reflejando las batallas enfrentadas, las pérdidas sufridas y los amores encontrados que tejen la tela de la vida de Lucía, Alejandro y Mariana. En ese momento mágico, el cielo no es solo un espectáculo de colores, sino un espejo de las emociones y trayectorias que han definido el viaje de cada uno. La luz vibrante de los fuegos, bailando en el cielo, simboliza la fuerza y la esperanza que Lucía, la estrella guía de la familia, trajo para unir a Alejandro y Mariana, curando las heridas del pasado y tejiendo un futuro de unión y amor. La luz de Lucía trasciende simplemente marcar una fecha en el calendario, convirtiéndose en una verdadera celebración del espíritu humano, del poder curativo del amor y del papel fundamental que la familia juega en nuestras vidas. La historia, tejida entre los colores vibrantes de los fuegos artificiales, sirve como un recordatorio poderoso de que, incluso cuando nos enfrentamos a los abismos más oscuros de la vida, el amor tiene una capacidad única para iluminar las sombras, renovando la esperanza y allanando el camino hacia la alegría y la plenitud. Este argumento es un reflejo del viaje de cada personaje, mostrando sus luchas, sus dolores y, lo más importante, su resiliencia y habilidad para encontrar luz en la oscuridad, guiados por el amor incondicional que comparten. A medida que el resplandor de los fuegos artificiales se desvanece, dejando solo el eco de su belleza en el cielo nocturno, la familia se une en un abrazo que simboliza mucho más que una simple expresión de afecto. Para Alejandro, Lucía y Mariana, este gesto es la manifestación de su fuerza colectiva, una promesa silenciosa de apoyo mutuo y comprensión frente a cualquier adversidad que el destino pueda arrojar en su camino. En este momento de profunda conexión, reconocen la verdadera esencia de su unión, una alianza inquebrantable, forjada en el calor de las dificultades, pero ahora resplandeciente con la esperanza y la certeza de días mejores. La celebración va más allá de la efímera belleza de los fuegos artificiales, cristalizándose en un compromiso eterno de caminar juntos, iluminándose mutuamente con la luz inexorable del amor y la esperanza que Lucía representa, enfrentando el futuro no como individuos, sino como un solo corazón, un solo espíritu, enfrentando el vasto y desconocido futuro con coraje y optimismo.